Entrevistas, Historias reales. luchar, Caer. levantarse, No rendirse. reinventarse. Esto es Euchi. Osman Salazar, neurocirujano, divulgador científico, pero sobre todo explorador de la mente humana. Hoy, entre los viñedos de Bodegas Itxasmendi, en este lugar donde la naturaleza respira el mismo ritmo que la mente, vamos a adentrarnos en ese universo que todos llevamos dentro, el cerebro. Vivimos acelerados, dormimos poco, pensamos demasiado. El sueño es ese estado que muchos subestiman. Es el taller secreto del cerebro, donde se limpia, se repara y se prepara para empezar de nuevo. Osman Salazar nos recordará que no todo en el cerebro está escrito. Una parte es biológica, otras son nuestras vivencias, pero existe un porcentaje que podemos entrenar, moldear y fortalecer. Y es ahí donde se esconde la verdadera diferencia. Hoy, junto a Osman Salazar, descubriremos que el poder no está fuera, está dentro de nosotros. Porque entender el cerebro es empezar a entendernos a nosotros mismos. Esto es Euchi. Egunon Osman, eskerrik asko por venir a nuestro canal de Euchi. Es un placer tenerte aquí y encima, mira, acabamos de hacer una cata en estas bodegas Itxasmendi y ha sido un encanto. Ha sido maravilloso. O sea, que ha sido la verdad. maravilloso, sí. Gracias por la invitación. Sí, a ti por venir. Bueno, hoy vamos a intentar conocer cómo funciona esta máquina que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Que es nuestro cerebro, y cómo puede marcar la diferencia en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Euchi nos gusta mucho el deporte. Entonces, ¿qué papel juega el cerebro en el rendimiento deportivo de élite? Usted diría que es realmente la variable más importante. Estamos muy acostumbrados a centrarnos en el dualismo que dejó Descartes, ¿no? Es decir, que el cuerpo va por un lado y la mente va por otro, ¿no? Por lo tanto, al deportista le entrenamos en toda la parte biomecánica, la parte mecánica en todo lo que tenemos que arreglar del aparato que utilice. O sea, imagínate la bicicleta, ¿no? Pues entonces toda la parte propiamente de los instrumentos que utiliza, las herramientas, la bicicleta, etc. Y la parte bio, pues cómo hace el movimiento, corrección del gesto, etcétera, ¿no? Su dieta, la actividad física que debe realizar, su estilo de vida en cuanto a que su cuerpo sea capaz de rendir. Y por otro lado tenemos, vamos a llamarle todo el aspecto de la psicología deportiva, ¿no? La mentalidad que tenga, sus hábitos, sus creencias, valores, actitudes, etcétera. Y a veces se nos olvida la parte más importante, que el cerebro es parte de ese cuerpo y que el cerebro, aunque no voy a entrar en el aspecto filosófico si la mente únicamente está en el cerebro o no, lo que sí puedo decirte, por lo que yo que me dedico a operar el cerebro, pues que pasa por allí seguro. Si determinadas zonas del cerebro no funcionan, una persona no puede tener una mente por sí misma y puede llegar a ser un ser vivo, sí, pero no un ser humano, ¿no? Sí. En este contexto, en el deporte, el entender que tanto los hábitos de vida saludable como todo programa de entrenamiento que modifica cómo funciona su cuerpo, músculos, ligamentos, huesos, etc., realmente lo que estamos modificando es la programación cerebral para ejecutar esos gestos. Cuando trabajamos a través de la mente en cómo va esta persona a gestionar sus emociones, cómo va a gestionar su narrativa, la historia que se cuenta de sí mismo, cómo va a enfrentarse a la adversidad y cómo va a representar sus valores y sus creencias, cómo percibe el mundo, eso a su vez tiene su sustrato biológico en el cerebro. Por tanto, ¿qué papel juega en el cerebro en el deporte? Te diría que es el protagonista en el deporte o cualquier otra actividad humana. Bueno, tenemos, no sé si conocerás a Tadej Pogačar. Lo he escuchado mencionar, sí. Ha ganado ya varios tours, bueno, es un crack del ciclismo mundial, ¿no? Mucha gente piensa, a ver, él anda por cualidades solo físicas, por el entrenamiento, pero ¿qué puede pasar por un superdeportista de élite que gana un Tour de Francia una y otra vez, campeonatos del mundo y tal? ¿Qué diferencia puede haber entre un superdeportista de ese calibre a otro deportista élite, ¿no? De la misma disciplina, digamos. Claro. Aquí entramos en
¿Qué es lo que da lugar a ese cerebro, ¿no? O a ese cuerpo, ¿no? Utilizando específicamente el ejemplo que has puesto, es una persona que tiene una gran resistencia al daño o al sufrimiento, ¿no? Sí. Si algo ha demostrado es que puede aguantar más caña, vamos a decirlo así, que otros ciclistas con la misma formación y con la misma preparación física. No solo está en la mente eso, ¿eh? Es decir, hay ciertas partes de nuestro cerebro que vienen con cierta predisposición a poder encajar mejor la adversidad. Voy a empezar a decir nombres raros de Sí. partes dentro del cerebro. Una zona que está, que rodea la parte más interna del cerebro, que se llama cíngulo. Cíngulo significa borde. El cíngulo anterior es la parte que está aquí por encima de los ojos, un poquito más arriba. Pertenece un poco a esa parte de corteza prefrontal, que es la que nos hace ser humanos, donde están nuestros objetivos, la capacidad de regular nuestro comportamiento, etc. Pues esa pequeña zona es la que se encarga de poder hacer frente a la adversidad, específicamente de ese cíngulo, la parte más de atrás, es donde aquellas personas que tienen una gran resistencia a la adversidad tienen esa zona del cerebro un poquito más desarrollada, ¿no? Esto puede ser Genético. predisposición Eso genética es. por una parte, está allí. La otra parte es los eventos vitales en los primeros años de vida de esa persona que hicieron que esa predisposición genética se reforzara, lo que llamamos la biografía del deportista, del atleta. Y luego ya está, cuando esto se manifiesta, viene un coach, viene un entrenador, se da cuenta que esta persona tiene esa característica y empiezas a crear un sistema alrededor de esa característica, ¿no? Y en este ciclista en concreto, pues te dices, vamos a construir un sistema de aguante, vamos a decir, porque es lo que más ha demostrado. Sí. Y a partir de allí tú creas una organización de hábitos, de actividades y rutinas que van a potenciar esa pequeña diferencia que detectaste en una etapa temprana. Eso durante años llega a un punto en el que empieza a distanciarse de otros deportistas, ¿no? Esto que no va en detrimento de que tal vez tenga una persona que tenga una mejor pedalada, una mejor biomecánica, etcétera, etcétera. Pero a la hora de llegar a un punto de élite mundial, las diferencias principalmente es cómo funciona ese cerebro-mente de la persona, más allá del rendimiento físico, porque el rendimiento físico es muy similar en los deportistas de élite. Sí, eso es, ¿no? Es un poco, yo sé de ciclistas que tienen prácticamente las mismas cualidades físicas, ¿no? En pruebas de esfuerzo y demás, pero luego a la hora de competir son diferentes. Uno es Claro. un crack y el otro con las mismas cualidades físicas, más o menos dando los mismos datos en una prueba de esfuerzo, pues no llega a ser nadie, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es la diferencia, ¿no? De cómo uno con las mismas cualidades llega mucho más lejos, ¿no? Que otro, ¿no? ¿Por qué, no? Exacto. Luego, por eso abordé lo primero esta dualidad, ¿no? Porque normalmente solemos creer esta frase de mind over matter, ¿no? Es decir, la mente sobre el cerebro, sobre el cuerpo, cuando en realidad el hecho de que pensemos de determinada manera, es decir, que cuando nos enfrentamos a la adversidad estemos más predispuestos a sucumbir, viene también un poco de forma, está organizado, configurado y estructurado en nuestro cerebro, ¿no? Depende, hay cerebros que aguantan más el quedarse sin glucosa, por ejemplo, que aguantan más quedarse sin dopamina o distintos neurotransmisores. Tienen esa capacidad para en un estado bioquímico bajo Sí. y tener la sensación subjetiva que esto acompaña, sentirte triste, frustrado, enfadado, con deseo de mandarlo todo al garete, con esto tires y saques hacia adelante, ¿no? O sea, esa característica mental, psicológica, especial, ese rasgo de personalidad de ese individuo tiene un sustrato biológico, o sea, no está en el éter esto, sino que tiene una parte física, química y biológica que lo explica. De ahí la importancia de, sin caer en una apología exagerada del cerebro por sobre la mente, sí es importante tener en cuenta que es algo que se puede trabajar y que se puede mejorar. Entonces sí que vemos que una parte sí puede ser genética, otra parte nos viene por vivencias de la infancia, ¿no? Y otra parte que se puede entrenar. Por supuesto. ¿No? ¿Y qué peso tiene cada uno? Por ejemplo, ¿qué peso puede tener el que ya vengamos ya genéticamente pues, con una estructura? ¿Qué peso puede tener vivencias que hayamos tenido en la infancia? O, por ejemplo, o cuáles son los años más importantes que luego nos marcan en el día cuando ya somos adultos, ¿no? Esa forma de afrontar la vida, ¿no? ¿Dónde se marca esa diferencia sobre todo? Mira, cuando se empezó a publicar literatura al respecto, se daba un porcentaje que era 60-30-10.
cuando esto empezó por los años 70. 60% la genética, 30% lo que te había sucedido en la vida y un 10% cómo tú te lo tomabas. Más o menos eso era, ¿no? ¿Y ahora? Y ahora, a medida que hemos descubierto que la genética viene acompañada de una rama biológica que es la epigenética, esos porcentajes han cambiado significativamente. Ahora tenemos aproximadamente, según la literatura donde lo veamos, está la predisposición genética un 40%, lo cual nos deja un 60% de margen de maniobra. Sí. Un 40% estos eventos que condicionaron nuestras vitales, nuestra primera infancia, y un 20% lo que nosotros decidimos hacer. Parecerá poco en porcentaje, pero un 20% puede cambiar la historia por completo. En virtud que hay personas pues que si venimos de padres depresivos, por ejemplo, nuestros circuitos biológicos vienen con una tendencia natural a que cuando se den ciertas características estemos más down, con un estado de ánimo más bajo. Está ese 40%. Si además hemos convivido con estas personas Eso que nos es. han enseñado como un mecanismo de afrontar la vida a la adversidad es sinónimo de tristeza, me vengo Sí. abajo, pues también he aprendido Ese 40%. ese 40%. Sí, sí. Pero luego todos alcanzamos un momento vital, la adultez, en la que tú dices, muy bien, yo tengo esta genética, tengo esta predisposición, ¿qué voy a hacer yo con ello? Y a partir de allí ese 20% puede cambiar, aunque no sea un porcentaje muy alto numérico, lo que puedes llegar a hacer con ese 20% es la diferencia entre un atleta que nunca llegó a ningún sitio, un atleta muy bueno, pero no de élite mundial, y alguien de élite mundial. Entonces vemos que el cerebro se puede entrenar igual que los músculos, ¿no? ¿Cómo se entrena, por ejemplo? Sí, por ejemplo, esa analogía es la que principalmente se utiliza, pero hay algo que es muchísimo más interesante respecto al cerebro. El músculo, tú puedes aumentar el tamaño de las fibras, pero rara vez aumentar su número total, ¿vale? El cerebro, y luego no puedes reconfigurar que un músculo haga otro movimiento al que no está determinado, en virtud de que tiene, pues, un músculo no deja de ser un movimiento de palanca que tiene un eje para hacerlo. El cerebro tiene, en primer lugar, puedes hacer que una misma neurona, un mismo conjunto de neuronas, hagan tareas distintas, o sea, cualitativamente, una parte del cerebro puede hacer muchas cosas. Puedes aumentar la función de ese circuito y luego también puedes aumentar el número de células en menor medida, pero existe cierto margen de maniobra. Cuando juntas estos tres fenómenos, que se llama neuroplasticidad, esa famosa frase, pues da un margen de maniobra enorme. Por ejemplo, cuando dices cómo se entrena, es muy específico de lo que queremos conseguir. Si queremos, por ejemplo, conseguir un nuevo gesto motor, no sé, ¿vosotros jugáis al golf? No, al golf no. No, bueno, Bueno, ¿No? en el minigolf. En el minigolf. el minigolf. Bueno, yo no sé, cada vez que yo no juego al golf. Y no juego al golf principalmente porque soy de momento incapaz, la narrativa que me cuento, de generar ese movimiento, ese swing, el famoso swing, ¿no? Eso es. Evidentemente, si me pongo y me entreno, lograré pillarlo. ¿Será mejor o será peor, no? Es un gesto motor. Entonces partimos de la premisa que yo no he jugado golf en mi vida y cada vez que cojo el palo es un ridículo tremendo, ¿no? Pero la gente que ya lleva tiempo en ello, pues ha adquirido el programa motor que está en su cerebro, al que le da play, vamos a decirlo así, y ya se hace un movimiento como debería de ser. Esto se puede entrenar. Si, por ejemplo, cosas que me pillan más de cerca en mi trabajo como neurocirujano, cuando inicialmente no podía ejecutar una cirugía y se me dificultaban ciertos pasos, con los años que llevo en esto, el entrenamiento, la práctica, el estudio, pues ha llegado ya ese momento en el que puedo ejecutar esos movimientos con mayor soltura. A nivel de la emoción que sientes, el miedo, la sensación de torpeza o incapacidad que tienes ante determinados procedimientos, he tenido que entrenar esa regulación emocional y decir, ese miedo que siento ante el procedimiento, porque todos tenemos, hay unas cosas que se nos dan mejor que otras, he tenido que ir educando mis emociones que por lo menos en ese entorno profesional no me limiten mi capacidad de desarrollo. ¿Y cómo haces puede ese entrenar. trabajo? ¿Cómo haces ese trabajo de entrenamiento, de modificar? Sí, lo primero es reconocer en qué fase estamos y reconocer quiénes somos. Uno de los aspectos que considero más negativos de la neuromanía, es decir, a todo ponerle neuro, que el como cuando hablas algo del cerebro parece que ya de por sí es válido, ¿no? No necesariamente es así. O cuando hablas acerca de la mente como que aplica para todos. No es verdad. Lo primero es reconocernos quiénes somos. Por ejemplo, algo que es relativamente estable en las personas es la personalidad.
Entonces hay personas que tienen ciertos rasgos de personalidad respecto a otras. Voy a poner el rasgo que creo que es más controvertido de mencionar, la introversión o extroversión. Yo soy una persona introvertida. Entonces, en una reunión social con mucha gente y mucho burullo, hay gente que lo disfruta. Yo, a mayor número de personas y mayor ruido, va disminuyendo mi capacidad de Eso disfrute, ¿no? es. Pudiera yo negar eso y salir a fiestas todos los días y decir, tengo que llegar a encontrar disfrute en ello. Sí. Es altamente improbable que logre conseguir eso, porque mi rasgo de personalidad es introvertido y esa introversión viene dada por los circuitos de mi cerebro que se cablearon de cierta manera. Ahora bien, yo determino qué tan mal lo voy a pasar cuando va a salir a una fiesta, eso sí se puede entrenar, es decir, puedo pues aumentar, primero empezar con, por ejemplo aquí estamos 3, es algo con lo que me siento confortable, montamos otros 5, 10 Sí. y voy expandiendo esa comodidad, voy expandiendo mi zona de confort, aumentando el número de personas y aumentando el ruido y aumentando la fiesta, ¿no? Por lo tanto, mis circuitos biológicos van a irse adaptando a esa nueva realidad. Llegará un punto, por supuesto. Probablemente nunca llegue a ser una persona extrovertida, que sea el alma de la fiesta, pero que comparativamente al punto de inicio logre llegar a ser pues, una persona que incluso disfrute de ciertas reuniones sociales de forma regular. Pero eso entonces ya viene marcado en la personalidad, biológicamente, ¿o qué tiene que ver en el cerebro? O sea, es porque cómo nos hemos formado biológicamente, ¿no? ¿O qué? Claro, claro. Ah, vale, o Por sea, ejemplo, como tenemos todos un cóctel de neurotransmisores en el cerebro, cada uno tiene el suyo particular. Vamos a decir que todos vamos eso es. vamos dopados con Sí, cierta cantidad de sí, droga, sí. las que hemos escuchado de toda la vida, dopamina, serotonina, oxitocina, etc. Esos neurotransmisores se secretan y se producen porque nuestros genes los codifican en determinados contextos. Vale. El contexto viene aquí, la segunda parte, según la biografía que hayamos tenido, los eventos vitales que sucedieron en los primeros momentos de nuestra vida, sobre todo en los primeros 2 años, es lo que va a condicionar fuertemente cómo nosotros abordemos el resto de nuestra Ah, vida, a nivel afectivo y a nivel los emocional. 2 primeros años, ¿eh? Sí, Solo los 2 cuando primeros no nos años. enteramos de lo que está Nada. Qué sucediendo, fuerte. no quiere decir que cuando el día siguiente que cumplimos 2 años Sí, ya no hay sí, nada sí, que hacer, ¿no? eso es. Pero evidentemente los primeros 2 años suceden múltiples eventos en esos 24 meses que son críticos para cómo vamos a regular nuestras emociones y nuestros comportamientos al mediano y largo plazo. Una de las cosas más importantes del entrenamiento es recuperarte, dormir. ¿Qué importancia tiene el dormir bien para un deportista y para una persona en general? El hecho de dormir bien y descansar. Lo más importante es que la persona duerma lo que necesita. Y aquí empieza el primer margen de variabilidad. La gran mayoría de personas necesitamos dormir entre 7 y 9 horas, con una media de 8, ¿vale? Pero hay un porcentaje no despreciable de personas, hasta un 10 o 15%, que pueden dormir 6 horas y es suficiente para su biología. Obligar a esas personas o pretender que duerman más está abocado al fracaso. Y luego hay una mutación genética que acompaña más o menos al 0,1% de las personas que pueden funcionar con 4 o 5 horas de sueño al día. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría que dormimos poco decimos, a lo mejor yo tengo esa mutación. No, lo que sucede es que la gran mayoría de los que dormimos poco estamos con menor cantidad de sueño de la que realmente Pero no puedes necesitamos. acostumbrar al cuerpo a dormir ciertas horas Hay y algo, luego que no necesites más. mira, recuerdo, hay una persona que todos conocemos, que es Arnold Schwarzenegger, Sí, Terminator, Eso es. el gobernador de California. Y entonces él decía que él dividía su día en 4, ¿no? sí, 24 horas dividido en 6 horas, él dormía Sí. 6 horas. sí. Y entonces decía, pero si yo necesito dormir 8. Y dice, but sleep faster. Entonces, duerme más rápido, ¿no? Entonces, suena muy bien como ¿Cómo se hace? ese culto, Sí. el culto al héroe típico de la mitomanía estadounidense. Y eso es verdad que puedes durante años ir sacrificando esas 2 horas, pero Eso es. es una deuda que vas Ya. adquiriendo con tu cuerpo, que vas acumulando. Como me has preguntado específicamente el contexto del deportista de alto rendimiento, es indispensable que duerma lo que necesita. Porque pretender entrenar, además de toda la carga cognitiva, afectiva y física que lleva encima por su deporte, que encima tenga que ir en contra de su biología, de sus necesidades, durmiendo menos, lo más probable es que el rendimiento sea corto y que no llegue a ser de élite. Y una curiosidad, hablando de esto del dormir menos o más, ¿por qué a veces tú duermes 4 horas y te levantas mejor que aún durmiendo 6, 7 horas? Porque aquí vamos al otro aspecto, la calidad del sueño. La cantidad es el número de horas, tiempo,
Y luego la calidad depende de ciertas variables que sí se pueden medir externas. Y deben de haber tres, deben estar indispensables. La primera es la temperatura, es lo más importante. Y, según donde se lea en la literatura, debe ser de 18 a 22 grados con una media de 20. Eso es frío, ¿eh? La mayoría de las personas con 20 grados necesitas una mantita. Sí, sí. Sí. Es importante esa disminución de la temperatura porque a mayor temperatura hay mayor actividad metabólica y todos los circuitos que deben de hacerte dormir no se alinean adecuadamente. Lo siguiente es el estímulo luminoso debe ser nulo, una oscuridad completa y una ausencia de ruido. Con estas tres condiciones podemos dar unas condiciones adecuadas del sueño. Y para nada he entrado en cómo se va la persona a la cama con su vida interior. Es decir, Sí. si estás estresado, si estás... Pero lo curioso es eso, ¿no? Me ha pasado a mí muchas veces que igual son las 5 de la mañana, me levanto porque tengo que ir al baño o lo que sea. Joder, y digo, ostras, pues qué bien, me he levantado bien, tal. Oye, son las 5, me voy a ir a la cama. Me levanto a las 8 y es que es eso, igual me levanto peor. O sea, 3 horas, que parece ser que duermes más, 3 horas más, pero luego a la hora de levantarte, a mí a veces me cuesta más levantarme que, Claro, porque A las 5 de la antes, que a mañana. las lo 5 que de la ha mañana. sucedido aquí es que has dormido y luego has hecho una siesta. O sea, son dos... Se Ah. parece que dormir es lo mismo, pero realmente son dos procesos fisiológicos completamente Ya. diferentes. Entonces, la primera vez ya tenías tus necesidades fisiológicas cubiertas Sí, del sueño y lo siguiente ya es como cumplir un requisito, ¿no? Yo debería de dormir más, ¿no? sí. Pero tu cuerpo probablemente ya no lo necesite. Es cuando Ah. nos levantamos todos después de una siesta con un dolor de cabeza, con el Sí. cuerpo descompuesto, es porque has obligado a tu cuerpo a hacer algo que no necesita y que no quiere hacer. Hoy por hoy estamos más sujetos a horarios, rutinas y calendarios que como que nos constriñen la capacidad de la libertad de escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Antes tú te ibas a la cama cuando tenías sueño, y antes me refiero a hace 20.000, 30.000 años, cuando estábamos ahí en la sabana, Sí, entonces pues tú ibas con los ritmos de la naturaleza, porque sí, claro, no sí. existían los relojes, que Sí, eso es sí. algo muy moderno, de hecho, muy reciente, 150 años. Sí. En este contexto, hemos ido prolongando biológicamente esa imposición de lo que nosotros consideramos que deberíamos de hacer por sobre lo que nuestro cuerpo necesita realmente. Mejor ponerte en marcha, por ejemplo. Si tú Sí. sientes que o sea, es decir, en el Porque a contexto veces- que tú has dicho, tú te levantas, te sientes bien, tu Eso cuerpo ya no es. tiene más necesidad. Claro. No tendrías que haber vuelto a Pero la como cama. es tan pronto dices, ¿qué hago a las 5 de la mañana? ¿No? Puedes empezar a hacer cosas, pero dices, me voy a la cama porque Claro, me va a levantar un poquito de más aquí tarde. debería el hecho de que nos conociésemos, ¿no? Idealmente, esto es muy idealizado porque en la vida es poco práctico, pero construir las rutinas como trabajador por cuenta ajena, como empleado es difícil, pero aquellas personas que son emprendedoras y atletas incluidos, sí pueden hasta con cierto margen de maniobra incluir gestionar su horario que esté más ajustado a su biología. Eso es. Y hay personas que pues tienen una carga de sueño muy pronto. Hay atletas que a las 9 de la noche ya tienen sueño, pues deberían de dormir a las 9 de la noche. Y se despertarán a las 4 de la mañana, pues a las 4 de la mañana deberían levantarse a entrenar. O sea, escuchar más el cuerpo, ¿no? Y en Por ese supuesto, momento por supuesto. lo que Por te supuesto, está porque esto es diciendo. lo que Pasa más que va a acompañar su Si, rendimiento. por ejemplo, a la noche, imagínate, los niños no tienen sueño, son las 11 de la noche, no tienen sueño, no quieren ir a la cama, no van, pero luego al día siguiente tienen que levantarse y cumplir unas rutinas. Entonces, claro, también muchas veces si escuchas al cuerpo y dices, bueno, igual también otros factores externos hacen que no te entren el sueño, pantallas, etcétera, ¿no? Claro. Pero entonces, si también siempre escuchamos al cuerpo, decir, vale, pues no, los niños no tienen sueño, que no vayan a la cama, y al día siguiente, ¿cómo se van a levantar marcando No, por esos supuesto, pero horarios? si lo vemos desde el punto de vista de la filosofía práctica de nuestro día a día, es impensable Eso ejecutar es. esto, pero es que hay que entender que esa filosofía práctica de nuestro día a día lleva 100 años. Y nosotros, como el género Homo lleva 2 millones de años y medio, más o menos, y desde que nos reventamos a todos los neandertales, pues van unos 30.000 años que nos quedamos como de todo el género Homo, que había muchos Homo coexistiendo simultáneamente. Nosotros pensamos que la cosa va como una escalerita, ¿no? Que viene el Homo erectus, luego viene el Neandertalis y luego viene el Homo sapiens, que es como una escalera. No. Había una distribución y que había pues, distintos géneros Homo. Lo que pasa es que nosotros fuimos el que nos los reventamos a todos, ¿no? O sea, hemos sido genocidas en ese aspecto, ¿no? Y nos quedamos como la especie dominante del planeta gracias a
acabar con todos los otros con los que competíamos, bélicamente hablando, me refiero. Sí. En esto hay que entender que eso son múltiples generaciones. El género Homo lleva 40.000 generaciones, más o menos. ¿Cuántas llevamos con el estilo de vida moderno? ¿10 generaciones? Ese decalaje es lo que hace que tengamos que obligar a los niños a educarlos, es decir, tenemos que educar el intestino de los niños para que vayan al baño cuando vamos los adultos, tenemos que educar sus hábitos de sueño, tenemos que educar a ese Homo sapiens y domesticarlo, enseñarlo y amaestrarlo a las formas de la vida moderna, ¿no? Sí. Pero esto tenemos que entender que es una imposición muy moderna. Toda madre, padre que tiene más de un hijo sabe que un hijo tiene, cada uno es de su padre y de su madre, literalmente, ¿no? Uno puede dormir muchísimo y a unas horas y el otro no, pero tú pretendes meterlos en la misma habitación, con la crisis habitacional que hay en España, que a veces no puedes darle una habitación a cada uno, tienes que meter a los dos. Sí. El búho que se duerme a la 1 de la madrugada con la alondra que a las 9 de la noche está, y quieres que duerman lo mismo, de la misma calidad y que rindan igual en el colegio. Esa es una entelequia que nos la contamos, pero que está abocada al fracaso desde su concepción. Sí, un poco esa comparación, ¿no? Entonces, claro, vemos que el sueño también tiene muchísimas fases, ¿no? O sea, dentro del sueño hay fases. ¿Cuál dirías que es la fase más importante para luego rendir al máximo? Todas. Todas. Es respetar todo lo que tiene que ver con el sueño. El sueño REM, no REM, que es lo que más se dice, la no REM es más larga y que tiene dentro de sí misma tiene otras 3 o 4 fases, depende de donde las estudies. Hay un ciclo que es de 90 minutos más o menos en el que se van sucediendo todas estas 4 etapas, pero es que además de eso tienen que darse 5 cosas, 5 características que cuando tú dices estoy dormido, pero son 5 cosas distintas. La primera es que no te enteres de lo que te sucede, es que pierdes la conciencia. Eso es lo que todos asociamos al sueño. Pero hay otras 4 cosas que normalmente no consideramos. La siguiente es que se inhibe el circuito motor, o sea, que no te muevas. No necesariamente van de la mano. El sonambulismo es cuando tienes una pero no tienes la otra. Tienes la pérdida de conciencia, pero te mueves. Eso. Sí. Tercero, tienes la anestesia, es decir, la incapacidad de sentir. Es decir, cuando estás profundamente dormido, pues la sensibilidad la pierdes. Van 3. Luego, la tasa de disminución de la tasa metabólica basal, que se mantenga el mínimo de tus funciones. 4. Las personas que tienen un cierto asimetría en esto, pues tienen los terrores nocturnos, por ejemplo, porque su sistema límbico está muy activo. Pesadillas. Pesadillas, etc. Y la quinta, y esta es fundamental, es que se produce una reconfiguración completa de la memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces tiene que activarse ese circuito, porque esto viene, no solo es la memoria de los datos que aprendemos, sino que, por ejemplo, si hemos estado aprendiendo un gesto motor, una conducta, esto pasa a la memoria a largo plazo, va disminuyendo de la corteza en donde la tenemos a pasar un hábito, algo que podamos hacer de forma más automática gracias al sueño. Como no se den adecuadamente los 5 mecanismos, pues tendremos un problema u otro. Tendremos pesadillas o tendremos un sueño que es ligero pero que nos despertamos fácilmente, o nos despertaremos irritables, o tendremos incapacidad o dificultad para la gestión de nuestras emociones, o nuestros gestos motores serán torpes. Y no me refiero a que simplemente porque no hayamos dormido bien, no, me refiero a acumulado en el tiempo. Un atleta que duerme en adecuadas condiciones respecto a otro atleta que entrena en igualdad, pero que no duerme, condiciones para sí mismo, para su propia biología, está en desventaja. El que no duerme adecuadamente está en desventaja respecto al que duerme adecuadamente. Eso acumulado en el tiempo tienes un punto de divergencia que puede representar la diferencia entre una carrera y otra. Yo sé, a ver, yo he sido deportista profesional y sé la importancia que es de lo de dormir, que ya en mis años ya se empezó a meter coaches de sueño, cosas que te entrenaban, ¿no? Para echar la siesta, para dormir bien, tal. Pero bueno, hablando del sueño, hay una cosa curiosa que a mí siempre, no sé, me parece algo súper curioso, la verdad, el famoso déjà vu, ¿no? Sí. El ver algo en una imagen que son pequeñas cositas, igual uno que coge un vaso, ¿no? O hay cosas, ostras, pero si eso lo he soñado yo, ¿no? Sí, y dices, a ver, con el número de la lotería normalmente no sueña, ¿no? Para comprarlo, tal. Pero esas, a mí me ha pasado varias veces, es verdad que no me ha pasado muchísimas veces, pero
Es una cosa súper curiosa, ¿no? Es como ver el futuro, ¿no? O dices, pues eso lo Esto soñado lo he yo. vivido, eso es. Son pequeñas, ¿no? Son milisegundos, segundos, pero eso es súper raro, ¿no? Bueno, se entiende que perceptualmente sea extraño y por supuesto se ha creado una narrativa al respecto, ¿no? Este fenómeno existe desde siempre, ¿no? Cada generación le ha dado la explicación con las herramientas que tenía, ¿no? Si estabas, por ejemplo, en tiempos bíblicos, pues Sí. entonces se te ha aparecido un ángel y que te viene a dar un mensaje de lo que va a suceder, ¿no? Le creabas una narrativa acorde al mundo en el que estabas. Si estabas en el medioevo, pues entonces ya significaba algo distinto, significaba una premonición, algún santo. Ya no bajaba Dios ni un ángel directamente, sino que ya bajaban sus emisarios, un santo o algo al respecto. Y luego tenemos toda la cultura popular de distintas regiones del planeta en el que pues, las culturas africanas tienen una explicación, las nativas americanas otras, etc. Ahora tenemos la ciencia moderna que ayuda a ir explicando estos fenómenos. Lo primero es entender de que nuestra memoria no funciona como una cámara de vídeo, como esto que estamos grabando ahora, Sí. que luego yo me recordaré de tu cara más o menos, pero Sí. cuando vea el vídeo digo, no era igual la cara, es que lo veré distinto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si alguien ve un vídeo de un evento que sucedió hace 10 años, por ejemplo, dice, hostias, llevaba esa camisa y era de día, yo me recordaba que era de noche. Y yo llevaba una camisa negra, era blanca la camisa, etc. Nuestra memoria se está editando constantemente. Ese es lo primero. Con lo cual, ¿de qué depende de que yo tenga la sensación de que algo es presente, pasado o futuro? Nuestro cerebro es un órgano de predicción. O sea, ha evolucionado biológicamente para detectar patrones en la naturaleza, estimar y construir predicciones de lo que probablemente sucede en el futuro. Ese evento futuro llega, mide la diferencia entre lo que predijo y lo que sucedió, hace ese ajuste y va tuneando el modelo. Nunca es perfecto. Cuando tenemos la sensación de déjà vu, eso de que Sí, sí. algo ya lo experimenté, es una predicción que hizo nuestro cerebro de lo que iba a pasar, que no hemos vivido, pero que estaba muy relacionado con lo que nos rodea, y es muy probablemente que suceda, de manera que cuando eso sucede, claro, lo experimentamos como que ya lo hubiésemos vivido, porque nuestro cerebro ya lo representó. Y esto, si vamos un pasito más, si me lo permitís, biológicamente la corteza prefrontal es la que da la dirección del tiempo, es decir, nuestra memoria funciona con múltiples circuitos, pero el hipocampo es el bibliotecario, es el que dice, bueno, esta memoria está aquí y va a buscar la memoria en sus distintas modalidades. Esto se sintió de esta manera, pues va a la corteza parietal para las sensaciones, va a la corteza visual para las imágenes, va a la corteza temporal para los sonidos, va a la ínsula anterior para ver cómo nos sentimos emocionalmente al respecto, y una serie enorme de zonas de la corteza más, y todas las juntas, así hay un meneíto y te presenta una película de la memoria que tú has guardado allí. O sea, guarda un número, guarda un índice, pero la reconstruye cada vez que la vas a llamar. Vale. Y la corteza prefrontal le pone la etiqueta, esto es pasado, presente o futuro. Cuando ese mecanismo no funciona, el etiquetado, entonces tú puedes etiquetar algo como memoria que realmente era una expectativa del futuro. Sí, pero digamos que es decir, que siempre es algo que lo estás viviendo o lo has vivido, ¿no? Relacionado igual un poco en el mundo Que tú sientes como que lo has pero vivido. no podría ser, o no sé si alguien lo habrá experimentado, pues imagínate, uno que de repente viene un coche y le pisa a otro. Sí. ¿Eso podría suceder también? No, ¿no? O El, sea, eso ya es... Claro, la premonición y la predicción es la narrativa que hemos contado de estos fenómenos. Algunos coinciden. Es decir, sobre todo ciertos perfiles de personas, las personas muy ansiosas, a mayor ansiedad, el cerebro lo que hace es generar mayor número de escenarios futuros. Simplemente por pura estadística, alguno de esos se va a parecer a lo que suceda. Y tu cerebro, cuando hace match, lo registra. ¿Ves? Tenía razón, ¿no? Y Pero entonces, de esa forma, de que, ostras, yo soñé que ese coche le iba a dar a ese. Esas cosas igual ya no, porque esas cosas sí claro, que... son altamente infrecuentes, pero no imposibles. Y Ya. claro, cuando sucede, la persona se queda con la sensación que yo Ostras, tengo, claro, yo soy clarividente, ¿no? Claro, claro, yo tengo la capacidad de claro, predecir el claro, futuro, ¿no? Pero es más que todo el entender que nuestro cerebro funciona de esa manera, y cuando presentamos el fenómeno, concretamente el déjà vu, es porque ha generado una escena muy plausible que pueda suceder en el futuro, y que le ha puesto la etiqueta de que sucedió en el pasado, como que se ha confundido a la hora de guardarla. El cerebro está constantemente produciendo memorias del futuro, es como se llama. Tú creas una escena de lo que puede pasar
y creas una memoria de esa escena, pero le pones la etiqueta de que es un evento futuro. Por ejemplo, te imagínate si tú tienes algo planificado hacer mañana, empiezas a pensar qué es lo que vas a hacer y tu cerebro lo guarda. Luego imagínate que algo coincida exactamente justo como lo habías pensado cuando dices, uy, pues que esto ya lo he vivido yo. Esa sensación es lo que se llama déjà vu. Luego también se dice que uno de los dolores más intensos que vive el ser humano, sobre todo las mujeres, claro, es el parto. Y bueno, doy fe de ello. Pero claro, tiene una parte que es física, pero tiene también mucha carga emocional. ¿Por qué hay gente que soporta mejor el dolor que otra? ¿Es genético? ¿Se entrena? ¿O por qué hay gente que soporta más el Sí, dolor? bueno, lo primero, esto sonará controvertido, pero es como la última evidencia que nos dice acerca de los circuitos del dolor. El circuito del dolor y los circuitos del daño están extremadamente relacionados, pero no necesariamente significa que uno cause el otro. Es decir, el dolor existe como sistema biológico para decirle al cerebro, oye, que nos hemos hecho daño. Una alerta, eso ¿Vale? es. Entonces, no, hay un daño que se está produciendo, bueno, hay un daño y que a distintos niveles, ¿no? Pero ahí empezamos a hacer daño. Por ejemplo, yo ahora me pellizco, que esto Eso produce, es, ¿vale? sí. Hay un daño pequeñito, no irreparable, entonces me empieza a doler un poquito y si aprieto más me va a ir doliendo Claro. más. Entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a aparear la sensación subjetiva, porque esto sí es muy importante. Aunque le pongamos al paciente del 0 al 10 cuánto le duele, mi 10 puede ser un 3 para ti. Eso Eso es. es. ¿De Hay qué gente que hace depende así eso? con el fuego y Eso dices, es, ¿de "Ay, qué ¿este cómo puede depende? aguantar tanto, no?". Claro, y es entender Claro. porque son dos sistemas distintos. El sistema que comunica el daño y el sistema que genera el dolor son diferentes, extremadamente relacionados, íntimamente en contacto, pero no son el mismo. Cuando sentimos más dolor comparativamente al daño es porque el sistema que se encarga de generar la subjetividad del dolor, ay, esto me duele, está muy activo, muy activo. Esa es la razón por la cual personas con al mínimo daño tienen mucho dolor y otras personas que tienen un sistema del dolor menos activo ante el daño. Son personas, de hecho, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, en el contexto específico del dolor físico, del deporte que practica, tienen una resiliencia enorme, ¿no? Un ciclista que puede ir con el tobillo, con el esguince de tobillo y terminar Una una carrera. carrera, ¿no? Sí. O alguien que tiene fractura de los dedos del pie y termina la maratón, etcétera, ¿no? Beckenbauer que jugó todo un tiempo con la articulación del hombro luxada. Entonces eso te dice pues realmente de la resistencia. ¿Pero dónde viene marcado eso? ¿Por qué unas se sienten más que otro? Bueno, aquí volvemos al principio que aplica todo el cerebro. Hay una predisposición biológica para tener un umbral al dolor mayor y menor. Luego viene cómo nos condicionamos en el inicio, cómo responder ante el daño. Aquí sí viene el cómo nos trataron en esos primeros años de vida, nos van ajustando nuestra respuesta al dolor. Por ejemplo, los niños siempre se dan una hostia y lo primero que hacen es levantar la cabeza si no es algo extremadamente grave. A ver si le estás viendo. Eso es. Sí, y entonces, y ver tu reacción. Eso es. Si ves que tú te asustas, el niño empieza a llorar después de que te vio la cara a ti. Sí. Normalmente se suelen asustar, suele ser sorpresa y susto. Y luego están viendo, bueno, ¿esto es grave o no grave? Como no lo sé cómo funciona el mundo, voy a la primera referencia que tengo, mi madre, mi padre, el primer adulto. Lo ve y dice, y ve tu cara y dice, hostia, esto es grave, ergo hay que llorar, ¿no? Entonces me duele y empieza a dolerle. Pero si tú vas y le dices, no pasa nada, levántate y tira para adelante, bueno, puede que medio llore un poco por el daño físico que le duele, pero al verte tranquilo, bueno, esto tampoco me muevo, está todo bien, tiro para adelante, ¿no? Sí. Si cada vez que tengo una necesidad, este caso es física, si por ejemplo si tengo hambre, si tengo sueño, si tengo frío, si estoy triste, cada respuesta emocional es contextualizada por un referente, normalmente el cuidador, el padre, esta persona luego va a tener una respuesta al dolor más ajustada al daño. Puede ser que cuando tenga un daño, pues le duela, pero tampoco va a ser una apología del dolor. Aquellos niños, aquellos bebés que no tuvieron esa capacidad de regularlo, suelen tener una respuesta al dolor desproporcionada. Y es aquellas personas que ante el mínimo daño físico o emocional sienten subjetivamente un dolor que es imposible de navegar o de llevar y que escapa a su control consciente porque estamos hablando del sistema límbico, del tronco del cerebro, que se programó en los primeros años de vida cuando no teníamos el registro de lo que estaba pasando.
Es por eso que hay personas que sienten tanto dolor sin que sientan que tienen la capacidad para poder hacer algo al respecto. Bueno, muchas veces también los cocineros o según en dónde trabajas, ¿no? Que cogen la sartén, se está quemando y te da, tío, cógela y ya está, tú no aguantas nada, ¿no? No, claro, en este También, contexto es también porque tú te vas enfrentando a una misma actividad eso es, ¿no? constantemente. Todo el La rato bicicleta, y ¿no? O te sea, tú te subes a la acostumbras. primera bicicleta y te duele el culo y hasta que no Eso haces el es, callo en el eso es. culo, Ah, ¿no? Pero cuando no lo eso tienes, es. el dolor es... Es Pero imposible. esto es más fácilmente explicable, ¿no? Sí, Pero luego hay una gran narrativa construida sí, alrededor eso es, del es dolor. Te diré, qué tan prolija, qué tan rica sea ese cuento que te cuentas acerca del dolor, va a estar fuertemente determinado por si Sí, si sí. se cubrieron Tú- tus necesidades y se contextualizaron eso es. adecuadamente en tus primeras etapas de vida. La Tú nos importancia de comentas esos que 2 años. por ejemplo, nacemos y nos enfrentamos a algo que nunca hemos hecho, unos tendrán una percepción a dolor y yo tendré otra, ¿no? Por ¿Tú te supuesto. refieres a eso? Que cuando te empiezas en el ciclismo, por ejemplo, empezamos los dos a andar en bici y yo igual aguanto 1 hora sentado y ella aguanta 4 horas, Exacto. ¿no? A unos pues Y no es nos acomodamos. transferible, por ejemplo, que decirte, yo durante mis primeras etapas vitales, cuando era más joven, hacía deportes de contacto y además, pues yo vengo de Guatemala, una zona muy peligrosa y pues peleaba constantemente, ¿no? Y entonces, pues tengo bastante resistencia física al dolor que viene de hostias, Sí. ¿sí? Pero para el dolor emocional soy bastante blandito, Ya. ¿no? O sea, no es transferible. ¿Cómo es posible que una persona que le hace una hostia y prácticamente Sí, no le sí. duela, simplemente no le contestas el móvil y está como un Está niño, llorando. ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Sí. No es transferible, es específico de contexto y de Sí, dominio. sí, sí. Lo mismo que si tú cambias de deporte. Imagínate si hagas ciclismo y te has Sí. hecho un esguince de tobillo o futbolista, pues no te duele. Pero si vas a jugar al tenis y te pasa en el codo, dices, Dios, o sea, Sí, esto sí, me sí, duele sí. mucho más y es bastante menos grave de lo que tenías en el tobillo, pero es algo que tu cerebro ya registra como esperable. Sí. La sorpresa también juega un aspecto importante en la narrativa del dolor. Luego también existe el famoso el famoso flow, ¿no? Cuando un deportista está muy bien de forma, ¿no? Y parece que lo difícil lo hace fácil, ¿no? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando es verdad que va acorde un poco a tu estado, ¿no? Físico y que tengas esa seguridad, ¿no? Por ejemplo, si estás ganando carreras o algún ciclista o cualquier... Sí. Entras en una fase, ¿no? Que tu cerebro también te acompaña, ¿no? Al físico, ¿no? De hecho, mira, justamente previo a esta entrevista, pues vengo de dar una charla de deporte de alto Sí, rendimiento y entonces el flow aquí cómo juega y qué pasa, ¿no? Dicho de forma sencilla, el flujo, la sensación de flujo, el flow, lo que hace es que aparta tu crítico interno y deja que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer de la mejor forma. Tu cuerpo incluyendo tu cerebro, claro. Entonces, cuando tú preparas a un deportista de alto rendimiento, en la primera fase, en la fase hay 3 fases, la fase de preparación, la fase de competición y la fase de evaluación. Entonces, cuando tú te estás preparando, debe ser todo muy consciente, ¿no? El gesto, cómo es el movimiento, la fuerza, la intensidad, más arriba, más abajo, y tienes que estar constantemente no dejando que tu cuerpo haga lo que quiere hacer, sino que tú tienes que instruirle y decirle lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Y eso requiere mucho esfuerzo, no solo físico, sino que también intelectual, cognitivo y emocional, ¿vale? Porque estás yendo en contra de lo que tu cuerpo quiere hacer de forma natural. Pero cuando llega el momento de la competición es literalmente retirar el crítico, retiras esto y dejas que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer, lo que has estado preparándolo y entrenarlo durante horas, días, semanas, meses para que haga. Usain Bolt, cuando iba a correr los 100 metros en el Mundial o en el campeonato o en los Juegos Olímpicos, era literalmente correr, o sea, es decir, y nada más. Ya no va cómo estoy corriendo, qué forma, nada. Para eso tuvo 4 años para formarse. Sí. El flujo se conoce técnicamente como una hipofrontalidad transitoria óptima. Lo que quiere decir es que la parte que se encarga de criticar lo que estás haciendo para mejorar está apagada. Y viene acompañada de un cóctel bioquímico. Lo que te he dicho es una resonancia magnética funcional que parte del cerebro está más o menos activa. La corteza prefrontal está apagada. Pero claro, tú puedes tener la corteza prefrontal apagada porque estás hasta arriba de cubatas, ¿no? Y no estás en flow, ¿no? O sea, no vas a ganar ninguna medalla borracho, ¿no? Está acompañada también de un cóctel bioquímico muy específico y muy particular, que cada vez se está identificando mejor. El primero es esa sensación de high que tienes, y en el caso del deporte son las endorfinas. Ese deportista de alto rendimiento que ese dolor que siente le genera literalmente un estado de placer. Ha encontrado un equilibrio entre el dolor y el placer. La parte de la serotonina le deja un estado de ánimo en el que se siente bien.
Y uno del que se habla poco, pero el que más influye en el estado de flujo es la anandamida. La anandamida es algo que te da esa sensación de ir como flotando, como un poco de pérdida de contacto con la realidad, vamos a decirlo así. Es lo que es el high verdadero. La endorfina te da esa sensación de que no duele nada, mientras que la anandamida te da esa sensación de flotar, de que todo va como en cámara lenta, como que y todo sale bien. Los tenistas lo definen muy bien, que ellos sienten a dónde va a ir la pelota a la que no le han pegado. O sea, ven la bola aquí y ya saben dónde la van a poner, ¿no? Y luego lo único que hacen es, no lo piensan, simplemente siguen el reflejo y la pelota justamente cae allí, ¿no? Sí, es como una situación de como estar en una nube y solo para ello, ¿no? Estar en un conjunto de decir, Y lo ¿no? que sucede es que se ha entrenado el cuerpo tanto de que actúa de forma refleja y automática con una respuesta perfectamente optimizada y ajustada al estímulo que le viene. Si tú metes ahí a la corteza prefrontal a decirle, es que tengo que modificar, ahí ya la has cagado, porque ya intervienes en el flujo normal que trae el cuerpo. Al atleta de alto rendimiento hay que enseñarle que en la fase de preparación ponga mucha cabeza, pero cuando vaya a la competición solamente tiene que dejar que su cuerpo haga lo que mejor Sí. sabe hacer. Eso es, Sí. eso es. Claro, luego también existe la idea de que solo usamos una parte de nuestro cerebro. ¿Cuánto hay de cierto en eso o es un mito? Sí, sí, es un mito Es total. un El mito mito. del 10%, Eso ¿no? es. Se intenta rastrear el Sí. mito y hay dos escuelas al respecto. Está la escuela europea y la escuela americana. La escuela europea dice que el francés Broca, que hay el área de Broca, del lenguaje, cuando daba sus clases, eh, él solo podía entender lo que el 10% del cerebro hacía. Sí. Y entonces decía que en sus clases, pues decía que usamos el 10% del cerebro. Yo creo que ambos son mitos. Yo creo que alguien a posterior se inventó las dos historias. Esta es una. La otra es que William James, filósofo, padre de la psicología estadounidense, mencionaba que hay tanta... Solo podíamos... Es parecido al de Broca, Sí. pero con la variación de que metió la mente allí, ¿no? De que las respuestas mentales, psicológicas y emocionales solo se podían rastrear aproximadamente, y lo dejo así, al 10% del cerebro. Y eso se tradujo como que solo usamos el Ah, 10% del O cerebro, sea, ¿no? usamos O todo sea, el cerebro, ¿no? usamos nuestro cerebro todo el tiempo, el 100% del cerebro, no necesariamente Sí. siempre, ni tampoco al 100% de capacidad. Ya. Variará el porcentaje, claro. por supuesto, pero el 10% eso es un mito. Porque, no sé si conocerás, hay una película que se llama Sin Límites. Ah, por supuesto, que te meten una droga de y, Bradley Cooper. y hablas chino en una noche, ¿no? Eso es. Cuando E tomaba italiano en la toma- otra. Eso Sí. es, tomaba una pastillita y se supone que usaba el 100% del cerebro, ¿no? Y era Superinteligente. súper inteligente. ¿Llegaremos a esa pastillita? Pues mira, esto siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si tú utilizaras el 100% de tus músculos cuando vas a ejecutar un movimiento? No te mueves. Cuando tú vas, para yo hacer esto, Sí, ¿vale? Se tiene que contraer este músculo, el tríceps, pero se tiene que relajar el bíceps, porque si se contraen los dos a la vez, sí, no No genera mueves. movimiento. sí. Si en algún momento concreto utilizamos el 100% del cerebro ya al 100% de intensidad de forma simultánea, eso tiene un nombre y se llama estatus epiléptico. No, Entonces no podrías hacer nada. ya. Pero Filosóficamente es una entelequia del planteamiento, ¿no? Suena muy bonita la narrativa que se cuenta al sí. respecto, pero precisamente el cerebro de alto rendimiento, que precisamente era la charla que di antes, es más eficiente y más efectivo en hacer sus cosas. Dicho de otra forma, es hacer el mismo gesto utilizando el mínimo de cerebro posible y el mínimo de energía y el mínimo de recursos. Las personas brillantes en algo utilizan menos cerebro que las personas Ahí torpes en va. algo. Cuando tú estás aprendiendo a conducir, estás utilizando más cerebro que el piloto de Fórmula 1 para la misma actividad, y el piloto de Fórmula 1 es 1000 veces mejor que tú y que Sí, yo para sí, conducir sí, un sí, coche. sí. Pero sí que podría haber algo que te haga más inteligente en un futuro. Aquí lo que habremos es, habrá una forma de que compaginar mejor los circuitos inhibitorios y excitatorios para ajustarlos mejor a la tarea, por supuesto. Y esto no hace falta llegar al futuro. Hay cositas ya. No, hay cosas ya que ya se traducen a la práctica clínica habitual y a la práctica deportiva habitual. El primer contexto surgió en el DARPA, que es el Departamento de Investigación de la Defensa de los Estados Unidos. Ahí han salido muchas cosas muy interesantes, como Internet, y la estimulación magnética transcraneal se empezó a utilizar en francotiradores, porque cuando tienes que realmente ejecutar ese movimiento motor tan preciso,
la ética, los valores de los francotiradores, según lo que iban a hacer, interferían con su precisión. En otras palabras, si vas a dispararle a alguien con quien tienes cierta empatía, cierto sentimiento, o simplemente estás siguiendo órdenes, eso va a afectar ese movimiento. Claro. En el momento en el que se estimulaba el cerebro y se inhibía esa moral, la vocecita de la conciencia que te decía que a lo mejor hay que matarlo o no hay que matarlo, únicamente quedaba el circuito motor, con lo cual tú ejecutabas únicamente el tiro, te quitabas el ruido y evidentemente una efectividad muy cercana al 100%. No voy a entrar en las cuestiones éticas de esta estimulación, pero vamos al aspecto de la efectividad. Inhibir un circuito cerebral producía que se hiciera un mejor desempeño en una tarea. Luego, ese mismo principio ahora se está aplicando, por ejemplo, a tumores cerebrales, a pacientes que tienen glioblastoma, un cáncer, un tumor maligno cerebral. La estimulación magnética cerebral, pues por lo menos ayuda a reclutar otras neuronas para que ejecuten el trabajo y en determinada manera como que enlentecer un poco el crecimiento de ese tumor. Y llevados ahora al día a día, la estimulación magnética transcraneal en el deporte, a la hora del aprendizaje del gesto, está más que validada y está más que utilizada para que precisamente aquel ruido que te hace, que te impide aprender ese gesto, con esa estimulación está completamente silenciado. O sea, esto que del futuro que tú dices ya se hace en práctica. Ya se hace en el día a día. De cápsulas, pastillas No, o con tomar electroestimuladores, simplemente ¿no? con un estimulador magnético. Eso. Hay estimulación magnética y eléctrica transcranial, algunos son portátiles, otros son en sesión que tú tienes que estar físicamente en un sitio. Dependerá de la tecnología que se utilice, de la modalidad y del objetivo que quieras, si es un circuito motor, si es un circuito emocional, si es un circuito ejecutivo, eso depende. Hay distintos protocolos para cada uno porque cada una de estas modalidades funciona a una frecuencia distinta. Entonces, pues si estimulas una frecuencia, puede ser mejor para una actividad motora, si estimulas a otra, puede ser para una emoción y para otra. ¿En el deporte? En el deporte ya se está utilizando. Ya hay deportistas que tienen a su estimulador de cabecera y evidentemente todavía no tenemos un número crítico enorme como para poder saber precisar la eficacia en grandes grupos, pero evidentemente cuando estamos llegando a atletas de élite y atletas mundiales y de alto rendimiento, evidentemente ahora mismo en la fase en la que estamos no van a asumir de que la excelencia la que están alcanzando es por esta tecnología. ¿Por qué? Porque la percepción popular va a ser de que realmente no es su talento lo que está produciendo los títulos, sino que es el dopaje tecnológico que están utilizando, ¿no? Entonces llegará un momento en el que esto se difundirá, será ya norma para todos los deportistas y luego veremos qué más va avanzando para poder seguir teniendo ese factor diferencial que nos haga ser el mejor. ¿Y cuánto tiempo hace falta para llegar a modificar eso? O sea, bloquear una parte con esos estimuladores. Para conseguir ese cambio, ¿cuánto tiempo necesitamos? No son... aquí sí ya va más la analogía del uso de un músculo, por ejemplo, si tú estás haciendo una actividad deportiva constantemente, pues, o literalmente estimulando un músculo a través de coger una carga, pues el músculo se va a hipertrofiar y vas a mantener un tono muscular y un volumen y un aspecto específico de ese, vas a disminuir la grasa y se va a ver un músculo, ¿no? un resultado estético y funcional mejor. Pero si dejas de hacerlo, evidentemente luego volverá pues, a su estado habitual. Lo mismo sucede con el cerebro. Hay distintos protocolos para distintas actividades, pero hay circuitos motores que requieren una estimulación muy intensa. Muy intensa significa a una frecuencia más elevada de estimulación, 1, 2, 3, 4, 5 veces por semana, durante 2, 3, 4, 5 semanas. O hay otros que requieren un nivel de intensidad menor. Si tú eso le quitas la estimulación, dejas de hacer la actividad, dejas de entrenar, Vuelves otra vez a suceder, pues vuelves ¿no? nuevamente a la parte habitual. Claro. Pero estamos hablando de gente que está compitiendo todos los días, gente que está entrenando todos los días y gente que está intentando buscar mantener ese circuito funcionando, estar en la cresta de la ola. Con lo cual se mantienen esos cambios mientras mantenga la estimulación y mientras mantenga el entrenamiento. Claro. Tienen que ser los dos simultáneamente. Vale. Bueno, antes has hablado un poco del que se están tratando también en cánceres, ¿no? O algo. Sí, no se busca curar el cáncer. ¿Qué hay de... Bueno, yo he oído varias veces a diferentes científicos o no sé, médicos que un cáncer podría ser producido por un trauma que hayas sufrido en tu vida, que haya conectado al cerebro, digamos, un flash que luego... Claro, entiendo. ¿no? Es un poco, no sé... Sí, aquí caemos en una zona gris. Está el primer abordaje, vamos a decir, la línea médica dura, en decir, esta es una chorrada como una catedral, eso no existe, ¿vale? Esto tampoco no es la evidencia actual.
Por la otra vamos a caer en la línea New Age, ¿no? De que todo evento adverso en tu vida te condiciona y al final vas a tener un tipo de cáncer específico según el conflicto que has tenido. La evidencia tampoco sustenta eso. Y luego hay un área muy gris en el que la respuesta corta es aún no lo sabemos. Pero la respuesta larga es que sí tenemos datos para cuando estudiamos a múltiples personas con esclerosis múltiple, por ejemplo, si identificamos ciertos patrones, además de su predisposición genética, que juega un componente importante, vemos ciertos eventos vitales que son muy parecidos en la mayoría de personas. La gente que tiene ELA tiene ciertos eventos que se parecen, además de la predisposición genética. Ojo, si no tienes la predisposición genética para padecer ELA, ya te puedes tener un trauma muy jodido que no te va a dar, ¿no? En el cáncer sucede lo mismo. Venimos con una cierta predisposición genética a desarrollar ciertos cánceres y luego, aquí sí ya viene, ciertos tipos de cánceres están asociados a cierto tipo de interpretación de eventos vitales. Y no hemos logrado poder mapear mecanicistamente, explicar el paso A, B, C, D, pero sí nos estamos dando cuenta que hay ciertos patrones. Esto en cuanto al tipo de experiencia. Y luego, a nivel más biológico, nos damos cuenta que la composición de la microbiota de determinadas personas por el tipo de hábitos y dieta condiciona el tipo de metaboloma que tienen, cómo se metabolizan lo que hacen, microbioma, metaboloma, genoma, epigenoma, etc. Cada vez que vamos estudiando esto en mayor y mayor profundidad, nos damos cuenta de que tenemos cada vez más información para ir identificando patrones e ir agrupando tendencias. Estamos en la fase de la ciencia en la que recordar que correlación no es causa, que algo se correlacione con otro no significa que sea su causa, pero sí están abriéndose líneas de investigación que sugieren que sí, que cierto tipo de experiencias pueden llegar a predisponer a cierto tipo de patologías, aunque no sea causa-efecto directo. ¿Vale? Mira, luego también hemos tenido aquí en nuestro programa varios invitados que por diversos accidentes que han sufrido a lo largo de su vida han estado en coma. Y claro, luego cada uno cuenta que en ese momento del coma cada uno lo recuerda de manera diferente. ¿Cómo actúa el cerebro en ese estado de coma? Esto también va estrechamente relacionado a, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Y es porque nuestro cerebro sí tiene un patrón relativamente estable de cómo va a ir perdiendo sus funciones cuando le falta sangre, cuando le falta glucosa, cuando le falta oxígeno. Entonces hay ciertas zonas que se apagan primero, luego se apagan otras que se apagan después. Podríamos decir que es relativamente una plantilla general para todos los seres humanos. Entonces es por esa razón de que la mayoría de experiencias comparten las siguientes características. Una visión en túnel, en la que se ve algo muy vívido en el centro, pero un poco borroso en la periferia. Eso es por la zona del cerebro que se afecta, que siempre va así. Luego es algo que no tiene mucho anclaje en la realidad, porque la corteza prefrontal es muy cara metabólicamente, es la primera que se apaga. Entonces se queda el sistema límbico, que es la parte más emocional, más visceral, funcionando a sus anchas. Entonces pues te crea algo surrealista, como que si fuese un cuadro de Dalí, ¿vale? Y a medida que se van apagando esas funciones, pues vas sintiendo, por ejemplo, en destellos luminosos, cuando se va la corteza occipital, que es la que se encarga de ver, se va quedando sin oxígeno y sin sangre, pues no se va directamente a la oscuridad, sino que te da como una sensación de luz, y por eso es que todos vemos como una luz, un cielo que se abre, etc. Cada persona lo puede describir con ciertos matices distintos, pero estas características son regulares y se explican por las zonas que se van afectando en el cerebro. Ahora bien, quítale tú a una persona que tuvo una experiencia como esta, un ictus, un casi ahogamiento, un traumatismo craneoencefálico grave, una hemorragia cerebral, quítale tú esa experiencia, esa historia, esa narrativa y dile que realmente se ha producido porque ciertas áreas de la corteza cerebral y del cerebro se fueron dejando de funcionar en cierto orden y que por eso es que ha tenido esa experiencia. Es que tenemos un caso de una chica que estuvo aquí, una amiga, que dice que en ese momento en el coma ella lo que recordaba eran sus mejores años, que fueron sus momentos más felices porque vivía los mejores años de su infancia. Y entonces era como revivir esos mejores momentos. Luego hay gente que no recuerda nada en el coma y luego hay otro caso que después de despertarse del coma estaba como metido en una historia diferente que no era su vida. Entonces, al final, es un poco por esas vivencias que hemos... Claro, evidentemente hay variabilidad individual, ¿no? Y, por ejemplo, esto de que me ha pasado toda mi vida en un segundo, ¿no? Yo he tenido un casi ahogamiento, o sea, estaba a punto de morirme ahogado,
Y yo siempre digo que tengo la oportunidad de poder haber estado distintos estados modificados de la conciencia, desde estar casi dormido, desde estar anestesiado, desde estar borracho, desde estar con psicodélicos, desde estar casi muriéndome. Entonces me permite poder comparar, no a nivel teórico, lo que dice el libro. Siempre, yo como cirujano le digo a los residentes, el libro no sangra, ¿no? Entonces el libro no traduce cómo las personas sentimos la subjetividad de lo que nos ocurre. Y en el casi ahogamiento, pues sí, yo recordaba los momentos más, o sea, los highlights, y además era de aquello que, en este caso se apagaba la luz, porque claro, me estoy ahogando, me estoy hundiéndome cada vez más, hay menos luz a medida que voy más profundo, aparte que se me estaba apagando la corteza occipital, estaba yendo más hondo, ergo llega menos luz al fondo, ¿no? Entonces, y claro, cuando ya ese momento en el que dices, me voy a morir, o sea, ya honestamente, ya, no, por más que siga batallando, no me voy a salvar. Sí recuerdo, o sea, algunos episodios muy claramente, y por ejemplo, cierto, el nacimiento de mi hijo, ciertas escenas compartidas con mi hijo fue lo que mi cerebro tiró por allí. Es seguramente, de forma aquí totalmente Pero en ese inconsciente, instante, dices. en ese instante lo que me presentó era lo que era más importante para mí. Seguramente son esas memorias que están fuertemente ancladas emocionalmente Sí. y que produjeron una neuroplasticidad lo suficientemente intensa en mi cerebro para tenerlas como último bastión, ¿no? Evidentemente yo a partir de ahí construí una narrativa muy bonita, ¿no? Y esa no me la quita nadie. Yo también no respeto esa narrativa que cada persona construye de esta experiencia porque Sí. es lo que le hace ser humano. Claro. Si no Sí, seríamos sí. unos robots. Sí, sí, sí. Bueno, luego también hay mucha gente famosa ahora que está recurriendo a la hipnosis, con coach de hipnosis, para profundizar en el cerebro y ser mejor, ¿no? En el día a día. Luego, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de que puedan profundizar en el cerebro hasta el punto de que eso, bueno, pues cosas que no has superado, pues que luego las superes o no sé, se habla mucho de ese Claro, tema sí, ahora. la hipnosis es un estado modificado de la conciencia. Cada estado modificado de la conciencia, y lo de modificado viene porque normalmente estamos despiertos o estamos dormidos, ¿no? Pero en ese limbo hay pues un espectro y con distintas categorías. Y a eso se le llama estado modificado. La hipnosis es un estado de alta sugestión y sugestionabilidad. Es decir, hay personas que están más predispuestas a poder ser hipnotizadas que otras. No es si es real o no es real, no. El estado de hipnosis es un estado modificado de la conciencia a través del cual se pueden introducir o retirar ideas, conceptos o memorias. Se pueden crear memorias falsas a través de la hipnosis, memorias de violaciones y memorias que no existen, que no sucedieron, pero se pueden implantar a través de la hipnosis. Y de esa misma manera se puede retirar la carga emocional negativa de una experiencia traumática real vivida. Depende del grado de intensidad de esa sensación negativa que tenga una persona, así va a ser el nivel de parálisis o de obstáculo que tenga para funcionar adecuadamente como un ser humano normal. A poco que mejore esa experiencia, pues la persona siente que funciona y produce un cambio positivo en su vida. El resumen ¿es real esto? Sí, es real. Por supuesto, tiene sus límites. La mayoría de veces lo que se promociona dista mucho de lo que es real, por la alta variabilidad, pero que es algo real y que en determinados contextos, en las personas adecuadas funciona, por supuesto. ¿Y de qué depende que una persona sea más receptiva para esa hipnosis y otra no? Depende de qué tanta esté activa su corteza prefrontal o no. Por ejemplo, los que tenemos entrenamiento más intelectual, científico, cientificista, empírico, comprobable, que necesitamos meter los dedos en la llaga para ver si es real, somos menos susceptibles de ser hipnotizados porque nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de nuestra vida y está entrenado para buscar aquel hecho empírico y dato comprobable, ¿no? Entonces, claro, oponemos una gran resistencia. No somos mejores, no estoy para nada, para nada. De hecho, muchas personas que tenemos estos rasgos desearíamos ser hipnotizados más fácil porque nos quitaría mucha carga. Eso es, claro. Entonces, para nada de ser más inteligente o más listo. Simplemente es un perfil cognitivo distinto. Mientras que aquellas personas que son más artísticas, que tienen más narrativas, que tienen una subjetividad mayor, entonces estas personas suelen tener una corteza prefrontal menos activa, lo cual y pone menos barreras a la influencia externa de otra persona. Y ahora en esta era digital que vivimos, estamos continuamente, pasamos muchas horas delante de las pantallas. ¿Qué efecto tiene en nuestro cerebro a corto y largo plazo el estar continuamente expuestos con las pantallas?
Empiezo por el final. A largo plazo tendremos una pandemia de deterioro cognitivo salvaje. ¿Así? Sí, porque el estímulo constante que tenemos cuando vemos una pantalla es totalmente pasivo para nuestro cerebro. Ya nos lo dan todo hecho. Nuestro cerebro viene como entrenado para que nos den el efecto IKEA. O sea, que te den las piezas y que te den un mapita y tú te lo montas. Sí, sí. Mientras que ahora viene ya todo hecho. Tiene una alta intensidad de estimulación dopaminérgica, es decir, tu cerebro está completamente enganchado, pero no piensa por sí mismo. Tu pensamiento crítico está totalmente anestesiado. La capacidad de imaginación, tú cuando estás viendo una pantalla no tienes que imaginar nada. Además, el estímulo es muy vívido. Entre más vívido sea un estímulo, menor es la capacidad de tu cerebro de poder producir esa calidad por sí misma. O sea, más se va anestesiando se va perdiendo esa capacidad. Esto a largo plazo. Al mediano plazo, una fuerte deficiencia de aprendizaje de cosas complejas. Si ya hemos adquirido cierta dependencia de dominio en algún área, las millennials o última generación X que hemos formado a nivel analógico, todavía tenemos un poco de reserva para poder aprender cosas nuevas que no son digitales. Pero si realmente hemos acostumbrado a nuestro cerebro a únicamente recibir ya todo ya hecho, el riesgo al mediano plazo es que cuando tengamos que pensar de forma crítica algo o tengamos que concebir algo de cero, no seamos capaces de hacerlo, Claro. porque ya nos lo han dado todo hecho. Sí, sí. Y al corto plazo, evidentemente, la capacidad atencional se desploma. Sí. Ya, perdona, ¿cómo era que te llamabas? ¿Qué Sí, es lo que me has sí, dicho? sí, sí. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. De hecho, ahora, por ejemplo, si tú lo ves en los últimos 5 años, te decían que los primeros 5 segundos son los más importantes. Ahora son los primeros 3 segundos. Perdón, hace 2 años eran los primeros 3 segundos. El año pasado se decía que era el primer segundo y ahora cuando tú ves a todos los youtubers te dicen que en los primeros 0,5 segundos es donde captas la atención. Así, ¿eh? Entonces te dan todo lo más extremadamente impactante en el menor principio, tiempo eso posible. es. Está disminuyendo la capacidad de sostener la atención. Sin atención no hay memoria, sin memoria no hay aprendizaje y sin aprendizaje no hay adaptación al medio. Y si no existen ninguna de estas, nuestro cerebro degenera Sí, sí. y se atrofia y al final pues tendremos una pandemia de demencia importante en las décadas por venir, como no hagamos algo al respecto. Luego, una de las enfermedades más comunes es la depresión, ¿no? Que le pasa a mucha gente. ¿Qué ocurre realmente en el cerebro de una persona con depresión? A nivel estructural, lo que ocurre son distintas cosas. Fisiológicamente hay un balance de neurotransmisores que no termina de funcionar del todo bien. Esa es la primera teoría y por lo cual se toman medicamentos que lo que hacen es, en teoría, restituir un balance de neurotransmisores normal. Digo en teoría porque no funcionan de forma óptima ni perfecta y cada persona tiene un circuito distinto a otra. Pero básicamente sí se ha demostrado que hay menores niveles de serotonina, menores niveles de dopamina, menores niveles de noradrenalina, que cada uno tiene pues menores niveles de serotonina, tenemos una sensación subjetiva de malestar constante. Menores niveles de dopamina, anedonia, es decir, no sentimos placer en las cosas. Y menores niveles de noradrenalina, nuestra capacidad de atención es muy baja. Junta todo esto y pues tienes una persona que cada vez está más down. A nivel estructural, pues hay ciertas áreas del cerebro que están funcionando más que otras y otras menos. La amígdala de las personas deprimidas está constantemente contándoles historias negativas que perpetúa ese circuito. El hipocampo se va haciendo cada vez más estrecho y van perdiendo masa, con lo cual van perdiendo memoria y las memorias que quedan son solo las que tienen la mayor intensidad emocional negativa, con lo cual están todo el día contándose la misma historia. Y luego a nivel del circuito entre el lóbulo frontal, el hipocampo y la amígdala, hay un refuerzo exagerado de hipercrítica, es decir, son estas personas que le encuentran, hay un problema para cada solución, o 10 problemas para cada solución. Entran en un modo cognitivo de búsqueda constante de que todo es una mierda, y su cerebro les premia bajando estos niveles de neurotransmisores, les da una sensación subjetiva interna que les hace sentir mal y entonces entramos en un círculo vicioso que perpetuado mucho en el tiempo, así que una persona llega a estar deprimida, con depresión mayor durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué hábitos recomendarías a una persona, ya sea deportista o no, para que tenga un cerebro sano? Pues mira, utilizo el acrónimo DREAMS porque es lo que, para tener el cerebro de tus sueños, utiliza el DREAMS, ¿no? La D de dieta. Evidentemente, según el deporte que practiques, pues habrán patrones específicos de qué es lo que tienes que comer o no. Pero hay unos principios muy sencillos.
entre menos nivel de procesamiento tenga el alimento que consumes, mejor va a ser para tu cerebro. Luego, la cantidad. Nosotros nos envejecemos y producimos radicales libres a expensas de comer demasiado. Casi todos, aun los que consideramos que estamos haciendo dieta, comemos bastante más de lo que necesitamos para vivir. Y luego, aquí ya sí hay ciertas variaciones. Hay personas que son más susceptibles a las grasas animales, más a los vegetales, pero en general, una dieta predominantemente de plantas, predominantemente frescas, y si tiene consumo animal que no sea en exceso, con eso te podría decir que es un principio que podría aplicar a prácticamente todas las O sea, personas. lo basarías en la alimentación. Sí, la ¿Ya? dieta. La dieta, ¿eh? Luego viene la R, y esa R viene de respiración, que aprendamos a respirar, que aprendamos que la respiración es la medida fisiológica más importante para gestionar cualquier estado emocional. La E de ejercicio, y aquí ya viene pues la actividad física que prefiramos siempre y cuando cumpla ciertas características. De 3 a 5 veces a la semana, que tenga una actividad moderada e intensa y que alcance por lo menos el 75% de la capacidad cardíaca de cada persona, que está determinada por la edad y por otras condicionantes. Sí, sí. Luego tenemos la A de aprendizaje, estar continuamente enfrentándonos a eventos y situaciones novedosas, nuevas que nos interesen y adquiriendo conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que hagan que mantengamos los circuitos de neuroplasticidad activos. Siempre estar aprendiendo algo, aunque consideremos que sea inútil. Sí, ¿No? sí, Muchas personas, sí. de hecho, por ejemplo, una compañera de trabajo, una residente, dice, es que tengo es un coco, es una enciclopedia, sí, y sabe muchísimo, es muy buena residente en neurocirugía, pero además tiene muchísima información de muchísimas cosas, de música, pero brutal, o sea, de productos de moda, vamos, es una enciclopedia andante. Claro, entonces consideramos que ese conocimiento, como no está produciendo un rédito económico directo, entonces es inútil, ¿no? Eso es. Entonces, siempre estar aprendiendo cosas nuevas, ya sea que encontremos una utilidad directa o no. Esa es la A. La M de meditación como práctica y mindfulness como filosofía, la atención plena. Mantenernos aquí en el aquí y ahora. Hay una frase que dice que depresión es exceso de pasado y ansiedad exceso de futuro. Es un poco simplista, pero nos recuerda de estar en el momento presente. Y la meditación hay distintas prácticas según lo que queramos conseguir. Si, por ejemplo, somos muy nerviosos, las prácticas meditativas de escaneo corporal que regulen nuestra fisiología y nos calmen, vienen muy bien. Si somos unas personas un poco bordes, vamos a decirlo así, las prácticas de empatía y de compasión vienen muy bien. Y luego hay prácticas meditativas, visualización de escenarios en los cuales vamos a practicar una actividad. En el deporte viene muy bien. O sea, si tú entras en un estado modificado de conciencia visualizando plenamente todo lo que va a ocurrir, pues tu cerebro se va a entrenar cuando eso llegue. Entre más modalidades sensoriales apliquemos, visualización, que imaginemos los sonidos, los olores, las emociones que podemos sentir, los movimientos que vamos a hacer, se van a estimular esos circuitos biológicos que cuando lleguemos a ese momento será un déjà vu, pero intencionado, será intencionado. Y la S, que es un componente individual, el sueño, adecuado en cantidad y calidad, específico para cada uno, y la otra S de socialización. Es importante siempre estar en relación constante con otros cerebros. Hay un aforismo que dice que necesitas un cuerpo para tener un cerebro, pero necesitas múltiples cerebros para tener una mente. Entonces, el interactuar con otras personas mantiene agudo nuestro sentido de relación y nuestra capacidad de adaptación en tiempo real a las cosas. De hecho, cuando tú detectas que una persona es socialmente inadecuada, las personas solitarias normalmente son socialmente inadecuadas por su incapacidad de poder responder en tiempo real al adaptarse al medio, ¿no? Entonces siempre elige conductas muy raras porque está muy ensimismada, pensando en sí misma cuando interactúa con otras personas. Mientras que si te enfrentas a ese estímulo social, pues tu cerebro estará acostumbrado a adaptarse. Entonces es DREAMS, dieta, respiración, la E de ejercicio, la A de aprendizaje, la M de meditación, mindfulness, y la S de sueño y de socialización. Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando. Nos han quedado muchas preguntas en el tintero, o sea que tendrás que venir otro día a otra cata o una segunda parte, ¿no? Por lo menos definitivamente con una actividad así, encantado. Pero mira, antes de terminar tenemos una sección en nuestro programa que es el último kilómetro, que son preguntas así cortas y directas y personales. Al pie, sí, al pie, muy bien. Entonces, ¿un recuerdo feliz que tu cerebro nunca olvida? El momento en que nació mi hijo. Sí, ¿no? Sí, sí. Si pudieras entrar en el cerebro de cualquier persona por un día, ¿en quién entrarías? Uf.
Qué buena esa. Mira, te diría que, aunque conviví mucho con él, siempre me quedó sin explicar muchas cosas de las que hacía. Te diría el de mi padre. Ah, mira. Sí, sí. Sí, sí. Porque evidentemente gran parte de mis virtudes y de mis defectos están condicionados por su forma de hacer las cosas. Así que Sí, me sí. gustaría encontrar algunas respuestas. Mira, qué Muy bueno. bien. ¿Un consejo que te han dado y nunca olvidas? Sí. Y como el primer día, siempre como el primer día. Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, siempre en plan con Siempre como el energía. primer día. Qué bueno. Y eso intento Siempre llevarlo positivo, ¿no? Sí. Siempre con las ganas, con la Eso, ilusión, con las incluso con ganas, el nerviosismo, con la eso es, incertidumbre. sí, sí, sí. Esa emoción que acompaña cuando vas Sí, a sí. que no perder esa, sí, sí, esa expectativa, esa capacidad de asombrarte del primer día. Qué bueno. Eso es. ¿Tu deporte favorito? Mi deporte favorito, mira, diría que es el ejercicio funcional. Ah, Lo fue el mira. fútbol en su momento, Sí. pero luego perdí la afición y ahora es el ver qué es capaz el cuerpo de hacer por sí mismo sin ningún otro valorio, te diría que es mi hobby actual. Ah, mira. Muy bien. Y la última, una palabra que te defina. Hmm. Uf. Esa sí que es difícil, ¿eh? En proceso, te diría. Ah, Sí, qué bueno. Como Muy bien. siempre, querer ganas de aprender y todo, sí, ¿no? sí, Eso en es. proceso de Sí, todo, lo sí, que eso sí, signifique, eso de es. descubrimiento, de Sí, sí, mejora, Sí, sí, sí. etc. Bueno, Osman, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí Sí. y vamos a brindar Eso es. con Itxasmendi, Txakoli Excelente. Itxasmendi 7 y es que Eutsi. ricasco. Eskerrik asko. Eutsi. Ricasco.